si has llegado hasta aquí, pues es el momento de contarte todas las novedades que Zoho ha traído para ti. Una de las grandes novedades que se ha llevado uno de los premios, por decirlo de alguna manera, es Zoho Publish. Zoho Publish lo que hace básicamente es analizar todas tus redes sociales desde un mismo sitio. Por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a hacer algún anuncio, ¿vale? Entonces, esto lo que te permite básicamente es gestionar los anuncios locales que tú tengas de principio a fin. Y no solo eso, sino que también permite monitorizar y centralizar todo lo que dicen de tu empresa. Imaginemos que nosotros tenemos información o tenemos, por ejemplo, nuestra empresa en Google My Business, tenemos nuestra empresa, por ejemplo, en Profile, en Jet y en otra herramienta, ¿vale? Esto lo que te permite es poder tenerlas todas desde un mismo sitio y poder hacer seguimiento a absolutamente todas las reseñas que te dejan, a todo lo que dicen de ti, para dar un mayor seguimiento a tu marketing. Entonces, me parece que personalmente es una de las herramientas nuevas que se vienen, que yo como responsable de marketing de Millenials Consulting estoy segura que voy a usar y le voy a sacar provecho. Y otra de las grandes novedades que se viene es la gran integración de Zoho Writer con CIA. Y aquí lo que tenemos que hacer es dejar que CIA escriba por ti. Por ejemplo, nosotros con esta integración vamos a poder decirle a CIA alguna idea de lo que queremos que nos desarrolle y ya directamente dentro de esta integración vamos a poder hacer que la inteligencia artificial escriba por nosotros. Así que atentos que ya está aquí por llegar esta gran actualización. Y otro de los grandes cambios y mejoras que ha hecho Zoho en este gran Zoholic 2023 es cambiar Zoho Subscription por Zoho Billing y hacer que dentro de Zoho Billing podamos gestionar un portal de cliente y poder realizar un pago único y su facturación. Realmente creo que facturar nunca lo habían puesto tan fácil como con Zoho Billing. Y el otro gran cambio es que Zoho ahora te permite personalizar las API, es decir, en base a tu flujo de trabajo tú vas a poder personalizar estas APIs para hacer tu flujo de trabajo mucho más sencillo y mucho más óptimo. Y Zoho ha presentado lo que es el Zoho IoT, que lo que va a hacer es permitirte la integración con Internet para que puedas desarrollar todos los dispositivos y proyectos de desarrollo empresarial desde Internet. Y otra de las grandes actualizaciones es Zoho Pathfinder, que lo que hace y lo que permite es que a través de criterios podamos generar rutas para la visita de nuestros clientes. Esto viene muy bien a los que son comerciales de puerta fría que van y visitan a sus clientes o a sus leads o a sus prospectos y nosotros podemos hacer el recorrido dentro de Google en base a diferentes criterios, como puede ser criterios de distancia, criterios por ejemplo de kilómetro, incluso criterios por categoría de clientes. Entonces creo que esta aplicación o este add-on que ha puesto Zoho es bastante interesante para la gestión comercial de nuestra empresa. Y otra de las cosas que tenemos dentro de Zoho CRM es el CPQ, cotización, precio y configuración. O mejor dicho, configuración, precio y cotización. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que nos permite es personalizar los precios a nuestros clientes en base a diferentes criterios. Esto ya existe dentro de Zoho, pero ahora la diferencia está en que tú vas a poder generar o vas a poder ver un panel informativo en donde en base a esto vas a poder tomar decisiones comerciales mucho más eficientes. Y yo creo que esta es una de las más esperadas por todos los que en algún momento hemos utilizado estas dos herramientas como son Zoho CRM y Zoho Flow. Y es que ahora los workflows de CRM van a incluir la parte de Zoho Flow, pudiendo de esta manera hacer interacciones entre más de una aplicación utilizando la integración de Zoho CRM dentro del workflow con Zoho Flow. Y la super novedad que trae Zoho en este Zoholic 2023 es Zoho FSM. ¿Qué quiere decir Zoho FSM? Al final, lo que nos ayuda a esta aplicación básicamente es una solución para optimizar la gestión de servicio en campo. ¿Y qué cosas va a poder ayudarnos esta nueva aplicación? Bueno, va a ayudar en diferentes cosas. Por un lado, va a ayudar en la programación y asignación del trabajo de manera muy eficiente. Luego, aparte de ello, vamos a poder mantener un seguimiento en tiempo real de la ubicación de nuestro equipo. Y no solo eso, sino que vamos a poder también gestionar el inventario y activos con muchísima facilidad. Y si te han gustado todas las novedades que Zoholic 2023 ha traído para ti, recuerda suscribirte dentro de nuestro canal de YouTube, que te estaremos mostrando absolutamente todas las novedades que Zoho vaya sacando. Y recuerda que parte de estas novedades saldrán en este año a finales del 2023 y el resto en el año 2024. Así que pendiente con todo lo que Millenials Consulting trae para ti.